construir un negocio a diamante exige salir de una zona de confort que va más allá de lo necesario. Porque como diamante, una persona va a conseguir 3 cosas seguro que no es necesario para su sobrevivencia, no es necesario para su tranquilidad. Libertad de tiempo y dinero, reconocimiento o puede desear maestría. A diamante califica a la persona que tiene sueños o deseos por encima de lo necesario, por encima de lo que necesite. Es una persona que toma la decisión de crear esos sueños o esos deseos por encima de lo que necesita. Calificar a diamante es construir algo dentro del negocio de Amway que va más allá de lo necesario. Por eso es que pocas personas logran o toman la decisión real de construir un negocio a nivel de diamante o superior. Porque, ¿qué es lo necesario? Lo necesario en nuestra sociedad, pues es tener lo suficiente para pagar la renta o tener mi vivienda, comer, descansar, tranquilidad, lo básico, tu ropa, que tus niños estén bien si tienes hijos o que tú te encuentres bien. Eso es lo necesario. Y eso es de lo que se encarga el gobierno, la sociedad o el modelo económico en el que nos encontramos en teoría para que las personas tengan lo necesario. Eso no quiere decir que no todos pueden entrar al negocio de Amway. Antes, al contrario, Amway se acomoda o se adapta como negocio para que cualquier persona pueda ingresar y hacer a través de Amway o por medio de Amway lo que quiera, lo que desee. Por ejemplo, en América Latina muchas personas entran al negocio de Amway mucho más fácil o de una manera mucho más intencionada que lo que puede pasar en un Estados Unidos o en Europa. ¿La razón cuál es? En América Latina las necesidades básicas no son cubiertas de manera tan sencilla. El trabajo es muy mal pago, el modelo es un modelo mediocre y pues eso hace que las personas tengamos que buscar alternativas y opciones para poder cubrir esas necesidades. Y muchas veces ahí es donde el negocio de Amway se vuelve muy atractivo como un medio para ganarme 300, 200 o 500 dólares o 1000 o 2000. Depende pues de lo que sea necesario para cada persona. Y ya está, cubierto eso. Estoy tranquilo. Cuando yo hablo con las personas me dicen, para mí lo importante es estar tranquilo, tener paz, lo suficiente, con tal que yo tenga mi comida y mi casa, ¿para qué más? Y eso no es bueno ni es malo. Es la manera en que la persona decidió con conciencia o sin ella tener su estándar de vida. Pero si una persona quiere construir un negocio a diamante, pues con esos deseos no le va a ser suficiente poderlo crear. Tiene que poner unos estándares mucho más altos, porque construir un negocio a diamante exige salir de una zona de confort que va más allá de lo necesario. Porque como diamante, una persona va a conseguir 3 cosas seguro que no es necesario para su sobrevivencia, no es necesario para su tranquilidad. Lo primero que una persona puede desear para llegar al nivel de diamante, lo más seguro es que quiere libertad de tiempo y dinero, es decir, la famosa libertad financiera. Eso no es necesario para tu sobrevivir. Entonces, para tú conseguir una libertad financiera, debes de colocarte en un estado totalmente diferente de deseo y de seguir por ello. Y eso no es tan simple, porque tu cerebro o nuestro cerebro, por naturaleza, en condiciones normales, va a querer estar tranquilo. Que no te saquen de la zona de confort, no tener que hablar con personas, tener que crear un mercado, tener que posicionar unos productos, tener que dar planes, tener que crear eventos, tener que impulsar, mover, inspirar, liderar y etcétera. Pero claro, la persona que desea tener realmente y decide por ello libertad financiera, Amway es un fantástico medio. Y esa persona es la que construye un negocio a nivel de diamante. O puede tener un deseo también que puede ser reconocimiento. Quiere brillar, quiere ser una estrella. Yo no sé si eso es bueno o malo, ese no es el punto. Solo estoy diciendo que son deseos o sueños
que lo llamamos dentro del negocio de Amway, que va más allá de lo necesario para sobrevivir o para estar tranquilo. O puede desear maestría. Cuando eres un diamante, te conviertes en un maestro dentro del network marketing, el cual empiezas a enseñar, a transmitir un conocimiento. Eso es espectacular, pero eso ya va en los deseos de cada persona. Yo constantemente hablo con personas en el día a día y noto que a las personas lo que nos falta para elevar nuestros estándares, llegar a nuevos niveles, es realmente tener conciencia sobre un deseo, un sueño que esté más allá de lo necesario y decidir crearlo. Esas son las personas que llegan y construyen un negocio a nivel de diamante o superior. Piensa por un momento, si tú haces el negocio de Amway, ¿en qué situación te encuentras? Sí, a lo mejor todo el mundo tiene sueños, o sea, ¿quién no quiere brillar? ¿Quién no quiere tener libertad de tiempo? ¿Quién no quiere poder enseñar y ayudar a la sociedad en muchos aspectos, que sea una sociedad mucho mejor, a tu familia, incluso por uno mismo? En condiciones normales es lo que la mayoría le gustaría, pero no es un deseo o un sueño por el cual realmente haya tomado la decisión de ir por ello. Porque el cerebro por naturaleza te va a llevar a la zona de confort. Por eso muchas personas cuando salen de su zona de confort les cuesta trabajo, les da miedo hacer cosas que desconocen. El tema de vender, el tema de contactar, el tema de exponerse, hacer el ridículo, el tema de ser rechazado, el tema de fracasar, el miedo al fracaso, el miedo a perder. Y eso le juega en contra a la persona para poder sobresalir. Entonces muchas personas pues llegan hasta platino y ya está. Eso no es bueno ni es malo, es lo que es. O llegan a esmeralda y ya está. Eso no es bueno ni es malo, es lo que la persona desea. O hay personas que nunca pasan del 9%. Eso no es bueno ni es malo, es lo que es. O otros llegan a embajador corona. ¿Por qué? Porque deciden vivir una vida por encima de lo necesario, deciden vivir una vida de lujo. Entonces, si tú estás pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me pasa? ¿En qué debo mejorar? Porque estos videos solo los ve gente que hace Amway o algún despistado que quiera chismosear. En general, no quiere decir que sea la regla. Entonces, si tú te estás preguntando, ¿qué tengo que hacer para calificar a diamante? Medite con usted mismo cuál es su sueño. ¿Bajo qué estándares te estás moviendo realmente? Y aunque desees cosas, como todos deseamos, ¿cómo se está comportando su cuerpo? ¿Cómo se está comportando sus acciones? ¿Qué acciones estás desarrollando? Esos son los que realmente dicen cuál es tu deseo. No lo que te gustaría, sino tus acciones son las que responden realmente cuáles son tus deseos. Y si esas acciones no están alineadas con lo que tú realmente deseas o te gustaría, tienes que volver atrás, pensar, reinventarte y colocarte en orden. Tu sueño. Una recomendación que te puedo dar si estás haciendo Amway y que yo como empresario de esto, yo no soy ni más ni menos, solo soy un empresario que voy en el recorrido, en el camino, como diría Luis Costa o Dexter Yeager, como tú o como yo, es ten claridad cuáles son tus sueños y cuáles son tus deseos. Lo más seguro es que tú eres un soñador, lo más seguro es que tú sabes el potencial que tienes por dentro. Estas palabras no son de motivación, son palabras que te doy como empresario. Si define bien eso y ve por ello, créalo, constrúyelo. Va a ser una satisfacción impresionante para usted y vas a ser un ejemplo muy importante para tu organización. Claro que va a haber obstáculos, no te estoy diciendo que va a ser fácil. Una recomendación que te doy como empresario es siempre evalúa tus sueños. Constantemente evalúa tus sueños. Medita sobre ellos. Y el sueño que hayas decidido realizar, crear o volver una realidad, ve y consíguelo. Ve y consíguelo, que estoy seguro que lo vas a hacer. Por eso, un diamante de Amway es un lujo. Así que quería que esta información te sirva para la construcción de tu negocio. Si es así, dale un super like. Comenta qué opinas sobre lo que te acabo de
decir si estás de acuerdo, cómo te encuentras, si vives bajo lo necesario, tus sueños son lo necesario, que no está mal, pero no va a ser suficiente para construir un negocio a diamante. No siendo más, sígueme por Instagram como @Crisuato. Te mando un saludo. Chao.